¡Ay, ya pagas en Nintendo! ¿Qué vas a empezar con tus cosas de demonio? ¿No ves que en la tele dicen que son del diablo? Ma, es que no son Nintendos. Es de PlayStation. Y estoy jugando el Cash, no el del demonio. Ya, ma, déjame jugar un ratito. Esto era un hogar cualquiera, en finales de los 90, donde las señoras pensaban que las cosas de los videojuegos eran del diablo. Aunque usted no lo crea. Mucha nostalgia como siempre. Y sí, aprovechando que PlayStation cumple 30 años, pues este año, no hay que dejar en cuenta cosas ni hay que dar por sentado. Pero sí, algo que puedo decir, yo fui un niño PlayStation. Y sí, orgullosamente, un niño PlayStation. Corría por allá de los finales de los 90, principios de los 2000, cuando apareció el PlayStation 1. Esta consola grisácea que parece un tabique gigantesco aplanado y aplastado, que revolucionó mucho la industria en su momento. Con una lectora de disco que era capaz de darle mayor, pues, economía a los distribuidores y a los desarrolladores de videojuegos para tener pues sus obras en pero muy gran formato, sobre todo porque habían juegos que ocupaban de 2 a 3 discos. En estos puedo recordar cosas como Resident Evil 2, que traía 2 discos. Si no me recuerdo, Metal Gear Solid traía 2 discos. Final Fantasy VII, que tenía 3 discos. Y sobre todo, pues hacía cosas que Nintendo no. Tenía menos restricciones, había menos trabas para publicar tus juegos. Se podrían publicar juegos más maduros. Porque ahí fue donde empezamos a ver las evoluciones de todas las franquicias que ya se conocían en el Super Nintendo a un plano tridimensional o a un formato un tanto más narrativo, puesto que ya se permitía pues tener cinemáticas de mayor calidad, tener audio orquestado, que para la época era fantabuloso. Era algo completamente mágico tener un PlayStation. Obviamente, pues como cualquier consola que se jacta de ser una de las más exitosas, tuvo pues sus asuntos con la piratería. Es una de las más pirateadas, sí, pero eso no le quita que nos haya traído mucha magia alrededor de todo eso. Obviamente sabemos que la piratería es una mala práctica, pero ya hablamos de eso en otro podcast, así que no nos vamos a meter en ello. Para mí, el PlayStation 1 fue una de las cosas que marcó mi vida, porque me gustaban los videojuegos, porque en ocasiones mi hermano y yo y algunos de mis primos íbamos a las arcadias a escondidas de mis papás. A mis papás no les encantaban las arcadias ni los videojuegos, porque pensaban que fomentaban pues la vagancia, que eran lugares donde había puro, pues, ¿cómo decirlo?, malviviente, zarapastroso,
que nada más íbamos a aprender cosas malas. Obviamente porque pues era mucho influenciado por las tonterías que decían en la televisión. Sobre todo de esas señoras asustadas que le echaban pues mal rollo a lo que eran videojuegos, a lo que era anime. No sé si se acuerdan de esas cosas que pasaban, por lo menos aquí en México. Esos programas de cortes de revista donde echaban tonterías al aire. Sí, tonterías al aire, esa es la palabra, para no decir la que estaba pensando. Entonces, cierto día nos llegó un obsequio de uno de mis tíos que muy amablemente nos obsequió, no recuerdo si fue a finales de año o en Navidad, no me acuerdo bien, pero nos regaló un PlayStation 1, la versión Slim. Y para nosotros pues era la primer consola, era magia, era todo. Obviamente como buen mexicano, mal mexicano, o un buen mexicano con malas prácticas y poco dinero, pues mi papá llevó a chipear la consola porque pues los juegos eran más baratos. Me acuerdo que donde los comprábamos pues costaban 30 pesos si los querías en cajita, 20 varos si los querías nada más en bolsita. Y obviamente empezamos a tener pues esa conexión con juegos, con todo lo que era el mundo del gaming, sin saber qué era gaming, porque al final de cuentas éramos pues dos niños tratando de entender lo que estaba pasando delante de nosotros. En lo que fue esa magia del PlayStation 1 conocí juegos como Batman, Beyond, Return of Joker, un Batman que no recuerdo, Gotham City, no me acuerdo qué, pero era básicamente conducir el Batimóvil todo el tiempo. Nos tocó algunas copias en inglés y en japonés de Metal Slug. Conocí Metal Slug y Metal Slug X, que son de las franquicias con las que empezamos a entrar. Entonces, en ese entonces íbamos a un tianguis los fines de semana a comprar cosas que hicieran falta, y de vez en cuando se pegaba un videojuego. Sobre todo cuando pues en ese entonces me daban lo que nosotros decimos domingo, una mesada cada fin de semana, y juntábamos cada cierto tiempo, y había otro tianguis que se ponía por donde iba a la escuela los martes, y había un puesto de juegos, ahí comprábamos también. Entonces, pues obviamente al piratear cosas, pues se hace más fácil, más sencillo, y conoces otras cosas. También tocamos pues las situaciones de juegos de deportes. Jugué Madden 98, que yo tengo un gusto especial por lo que es el fútbol americano, el fútbol, soccer y distintos deportes. Y jugué Winning Eleven. No jugué FIFA en su momento porque se me hacía horrendo, se veía horrible. Sí jugué, creo que FIFA 98 en una computadora IBM, pero Winning Eleven tenía la particularidad que venía modeado con algo que se llamaba Liga Mexicana. El Winning Eleven 4 o el 6, no mal recuerdo, traía pues los clubes nacionales. Entonces me volví un gran adicto a ese juego porque era un fanático empedernido del fútbol. Y pues, si no sabían esto, o si sí lo sabían, si no, hay un podcast especial que hablé sobre estas cosas, que por ahí dejaremos una tarjeta para que pues se note que existía ese podcast. Y entonces pues jugábamos más cosas, empezamos a tener gustos diferentes, conocimos algunos juegos de Dragon Ball, el Final Bout, que pues es de Dragon Ball GT, que pues era uno de los juegos que más jugaba con mi hermano. Pero uno de mis favoritos, y sobre todo porque lo conocí primero en la consola antes que las Arcadias, fue Marvel vs. Capcom, Clash de Super Heroes. El Marvel vs. Capcom 1 para
fácil. Y era uno de mis juegos favoritos para jugar o contra mi hermano, o jugar contra la máquina, o que todos reunidos quisiéramos ganarle a Oslong, que es algo que por muchos años no pasó. Y pues empecé a abrirme a un poquito más de cosas, pero seguía clavado en lo que era el fútbol. Jugué cosas como Tomb Raider 1 y 2, un Medal of Honor, no sé cuál. Jugué una compilación extraña que traía contras. Jugamos Crash Team Racing, que es una cosa que nos encanta, y hasta la fecha en el remake pues seguimos jugando porque pues es un juego que nos encanta bastante. Entonces pues seguí jugando cosas hasta que cierto día probé en una Arcadia King of Fighters. Curiosamente fue King of Fighters creo que 2001, pero yo empedernido buscando ese específicamente cuando no estaba disponible, pero encontramos King of Fighters 94 y King of Fighters 97, si no me recuerdo. King of Fighters 94 era bastante rudo para un morrillo de 10 años en ese entonces, porque pues obviamente King of Fighters requiere una precisión quirúrgica para ejecutar combos, y sobre todo cuando ya pretendes hacerlos fluidos y conectarlos con algún tipo de ataque super o con algún cancel, que son conceptos que en ese entonces yo ni siquiera conocía. Solo era dar el palancazo y botonear y tratar de llegar contra Rugal, si no me recuerdo, es en el 94, y en la de 97 era contra Orochi. Entonces era pues la forma en la que yo tenía pues mi acercamiento a los juegos de pelea. No me tocó jugar Mortal Kombat 1 aquí, que ya posteriormente me volví muy fan de la franquicia. Pero en el Play 1 pues hubo muchas cosas interesantes. Una de las franquicias que más me marcó porque me metía un miedo horrendo era Resident Evil. Resident Evil lo tenía que jugar acompañado, y era de prácticamente 10 minutos y soltar el control. De niño nunca pude terminarlos, realmente era una cosa muy compleja para mí porque me daba un horror, un pánico incontrolable, sobre todo porque era un niño muy asustadizo. Me encantaba ver cómo lo jugaba uno de mis primos, que es mucho mayor que yo. Sobre todo Resident Evil Dawn Survivor, que era uno de los que teníamos, pero me daba muchísimo miedo y horror jugarlo. Lo terminé como unos 15 años después, las dos vueltas en el Play 1, porque hasta la fecha esa cosa todavía sigue jalando. De vez en cuando necesito una calibrada de láser y lo que quieras, pero esa cosa sigue jalando, sigue dando batalla. Y pude terminar Resident Evil 2, Resident Evil 1 y Resident Evil 3 Nemesis. Y para mí fue un logro completamente porque de niño me aterraban tanto. Para mí esos gráficos eran, cuando yo era niño, pues eran la cosa más realista que podía ver. Esos y los de Winning Eleven. Porque Roberto Carlos, según yo, sí se parecía a Roberto Carlos. Y como les mencionaba, era una versión modeada de Winning Eleven con la Liga Mexicana. Según yo, el Conejo Pérez era el Conejo Pérez. Entonces, para mí en esos momentos, esos gráficos eran asombrosos para mí. Sobre todo porque, pues, eran, para su época, bastante detallados. Los zombies, las ghosts que aparecieron, Mr. X, el primer Tyrant, el mismo Nemesis en todas sus incursiones y evoluciones, para mí era algo que me aterraba bastante. Por otro punto, me encantaba jugar Crash Bandicoot porque tenía esa irrealidad de pues en ese entonces decíamos un zorro, porque no sabía que era un Bandicoot, pensé que era Crash y se apellidaba Bandicoot, porque obviamente ese era mi pensamiento de niño. Ahora sé que un Bandicoot es más a un marsupial que a un ratón.
Pero en ese entonces yo pensaba que Crash apellidaba Bandicoot y su hermana era Coco Bandicoot. Y los dos eran la familia Bandicoot. Pensamiento de niño. Obviamente, ahorita si lo piensas es algo gracioso y podrías pensar, qué güey estabas. Pues la neta sí, porque no sabía muchas cosas. Ahora pues sé demasiadas de lo que yo quisiera y de lo que no quisiera. Pero continuando con el tema, pues Crash Bandicoot era una de mis grandes frustraciones porque no era tan fácil de terminar y sobre todo porque siempre escuché en la escuela que esa madre tenía un 102%. La única vez que acabé Crash Bandicoot se fue la pinche luz y no guardé. Entonces no existe récord de que yo acabé Crash Bandicoot. Y hasta la fecha no existe récord porque pues la colección que salió para lo que fue Xbox One y PlayStation 4, pues está medio mal calibrado los escenarios en cuanto a físicas, que se volvió más difícil y me cuesta más trabajo. Entonces nunca ha habido un récord de ese, de mi parte, de haber terminado Crash Bandicoot. Pero Crash Bandicoot 3 Warp, que es el que más me gusta, es el menos Crash Bandicoot de los Crash Bandicoot, porque el que se ve refinado completamente, que es una evolución del gameplay, es el 2, comparado contra el 1, pero el 3 es más una fiesta de niveles con mecánicas clásicas de Crash, con mecánicas nuevas. De hecho, siento que las partes de las carreras de Crash Bandicoot 3 Warp fue el prototipo de lo que a la postre terminó siendo Crash Team Racing. Que de hecho, uno de estos juegos fue el que más me hace pues conexión cuando escucho PlayStation, es Crash Team Racing. Porque pues le dediqué muchas horas, acabamos la campaña, casi nunca completamos los juegos al 100% porque pues es demasiado. En ese entonces pues tenía que cumplir con los reglamentos de casa y solamente me permitían jugar una hora. Entonces, a pesar de que tenía muchos juegos por distintas razones, entre ellos nada más teníamos un original, un Duke Nukem que echa a perder por cosas de niño. Pero pues era, acabas este juego y vas con otro porque pues en una hora no vas a poder terminar de sacar lo que te hace falta. Entonces conocimos un juego que no debimos haber conocido porque no era de nuestra región, pero que todos amamos del PlayStation 1. Ese pinche juego llamado Pepsi Man. Pepsi Man nosotros no debimos haberlo conocido porque era un promocional de Pepsi en Japón. Obviamente, la magia de la piratería lo trajo para acá y pues resultó ser una cosa entretenida. Obviamente, pues era divertido, era medio frustrante, tenía mecánicas interesantes y te podía enganchar. Obviamente, como menciono, esto no lo debimos haber jugado nunca de este lado del charco. Era un promocional japonés. Pero al final de cuentas, fue una cosa bastante divertida. Entonces pasaron los años y siguieron habiendo innovaciones. Y como mencionaba por ahí en un podcast, donde tocamos un poco lo de la guerra de las consolas, pues llegó el PlayStation 2. El PlayStation 2 trajo muchas innovaciones en cuanto a su control, en cuanto a franquicias, y que nunca pude tener uno, y hasta la fecha no he tenido un PlayStation 2, pero he tenido la gran fortuna de poderlo jugar a través de miembros de mi familia, con algunos amigos, y sobre todo en un local que está muy cerca de donde yo resido, que creo que ya no renta consolas, pero si lo sigue haciendo, pues un saludo. Si tú sabes quién eres, si me estás escuchando. Yo iba a rentar mucho con la consola ahí. De hecho jugaba mucho Play 2. De hecho yo siempre he sido un gran fan de PlayStation. A pesar de que he jugado en las otras consolas, de las otras marcas, he sido un gran fan de PlayStation porque ahí están los juegos que más me gustan. Sí, probé God of War en su momento, probé los dos, el 1 y el 2, pero para mí no era la epítome de lo que era PlayStation. Yo relacionaba en ese entonces
PlayStation con dos cosas: Devil May Cry y juegos de anime. Principalmente juegos de Caballeros del Zodiaco. ¿Por qué? Porque soy un fan empedernido. Y obviamente aquí vamos a sacar mi fanboyismo a más no poder, porque PlayStation ha tenido a lo largo de la historia, a partir de lo que es PlayStation 2, la exclusividad de tener juegos en consola de Caballeros del Zodiaco. Aquí tuvo dos juegos muy importantes para mí, que fue la batalla del santuario, que es obviamente todo el recorrido que hace Seiya y el resto de los caballeros a través de las 12 casas para pues salvar a Saori. La historia clásica que todos conocemos de atravesar las 12 casas y todos los memes incluidos de cuando vamos en las escaleras del metro o cuando hacen algún meme de ya avanzamos al siguiente mes y cosas así. Entonces, este juego tenía la particularidad que tenía what ifs de cosas que podrían pasar si tenías un personaje u otro o cumplías con ciertas condiciones. Una de las condiciones que, si no mal recuerdo, que antes de llegar a la casa de Escorpión, si no mal recuerdo, hay un enfrentamiento que aparece bajo ciertas condiciones con Shaina. Si no estoy mal recordando, si haces el what if, pues liberas la armadura dorada de Fyuko, si no mal recuerdo. Me imagino que habrá trucos igual, como en su momento en el Play 1, trucos especiales o la Game Shark. Si no la conocieron, pues ni modo. Se perdieron de un software que tenía trucos y trampas para ciertos juegos. Pero si regresamos a lo que estaba contando, pues me encantaba porque pues tenía esa facilidad de sentir, pues soy un caballero, güey. El aventarme un meteoro de Pegaso en un combo me hacía sentir fuerte y poderoso. Las secuencias de cuando caías vencido, el estar presionando todos los botones de icono y la palanca como desquiciado para que se levantara tu caballero, el tener un multiplayer local donde puedas jugar contra otra persona, pues era genial, a mí me encantaba. Tenía un amigo con el que siempre jugaba, que no le podía ganar, a pesar de que yo ya dominaba la campaña y sus mecánicas, porque pues no es lo mismo jugar contra la máquina a jugar contra un humano, porque también si un humano está jugando contigo, también puede hacer la mecánica del palanqueo para evitar que tú te levantes, entonces era una cosa ahí muy divertida. Y tiempo después salió pues el segundo juego de caballeros en el PlayStation 2, que era el de la saga de Hades, al final de cuentas. Te contaba toda la parte de la saga de Hades, creo que sin tocar Campos Elíseos, pero llegabas al infierno, porque si no me recuerdo salió antes de que saliera Campos Elíseos. Y pues obviamente veas toda la travesía de lo que era los caballeros dorados renegados, a través de lo que son las 12 casas para llegar con Atena y que pasara lo que tuviera que pasar para que llegaran al inframundo y lograras pelear contra los jueces del infierno. Si no me recuerdo, termina ahí. Entonces para mí era muy importante porque pues los juegos de anime y el PlayStation 2 para mí van de la mano. Y había otro juego de otra franquicia que también me gustaba mucho, que era el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Porque tenía bastantes personajes, aunque eran como 10 Gokus, 10 Vegetas y 10 de todo. Porque tienes un Vegeta y un Goku basado en saga de Saiyajin, en saga de Freezer, en saga de Cell, en saga de Majin Buu, en GT. Y pues había mucho que rascarle a ese juego. Y si tenían los anteriores, pues con tus archivos guardados y lo que tuvieras desbloqueado, te ayudaba a desbloquear algunos extras que tenían sobre personajes, trajes, modificaciones, porque podías potenciar a tu personaje con algunos objetos para que tuvieran a lo mejor más ataque, más defensa, pegaran más rápido, que la carga fuera más
más rápida o que hubiera regeneración de vida. Entonces, igual me gustaba mucho, sobre todo porque eran tercias. Pero aquí lo importante eran las transformaciones, porque podías pasar con tu Goku base hasta hacer Goku fase 3. Si tenías a Goku GT, podías pasarlo a Super Saiyan 4. Si tenías a Goku de Dragon Ball original, lo podías convertir en mono gigante, en un Osaru, y pues pegar bien intenso. Pero lo que más sorprendía es que si tenías los personajes correctos en tu alineación, podías generar las fusiones. Si te disminuía un miembro de tu roster con el que estabas peleando en ese momento, pero le daba más poder, más vida, pegaba más duro. Sobre todo ver a Vegeto y a Vegeta ahí y haciendo sus ataques, a Gotenks. Entonces era algo importante, era algo especial, porque al final de cuentas aquí también recorrías toda la saga de Z y tenías sus what ifs y hacías ciertas acciones. Si ganabas antes del tiempo establecido, más o menos como lo que maneja ahorita el nuevo Dragon Ball, el Sparking Zero, que tiene sus what ifs, nada más que el Sparking Zero pues ya cubre más áreas, ya tiene más condiciones. Pero por ejemplo, en la saga de el spoiler más básico, en el inicio de la saga de Saiyajin, si vences a Raditz con Goku sin morirte, hay un what if ahí incluido, que nada más es una cinemática donde hablan, dicen cosas y ya se acabó. Avanzas con Vegeta, pero Goku no sigue muerto. Nada más te da como escenarios de, si haces esto, pasa esto. Sí, lo puedes ver en el museo de no sé qué cosa, en donde veas los extras. Pero tenía pequeños what if. Era una escena gratificante donde pues sí, ya ganaste, ya pasó, pues ya. O que con Mr. Satan vencieras a Cell. Sí se puede, porque pues no tenía un problema de continuidad de ese juego, porque el especial de Mr. Satan era sacar a Majin Buu, y si sabías usar el especial contra Cell y manejar lo que es estar cargando, porque pues tienes que cargar para poder hacer cosas, pues podías spamearlo mucho y terminar haciendo los pequeños escenarios what if, y era muy poquito, no tenía gran cosa. Pero pues eso era lo que significaba para mí. Juegos de anime era igual a PlayStation 2. Si querías tener juegos de anime, tenías que tener un PlayStation 2. Y como mencionaba cuando empezamos a hablar de Play 2, para mí Devil May Cry fue también el otro sinónimo de PlayStation 2. Devil May Cry lo he acabado varias veces, sobre todo Devil May Cry 3, que es de mis favoritos. La versión que está en PlayStation 2 es algo pesada de jugar, algo pesada de dominar, pero es muy divertida. El Devil May Cry 1 tiene sus asuntos, porque para mi infortuna jugué primero el 3 y luego el 1, y se siente la diferencia entre lo que es uno y otro. El 2 no existe. El 2 no existe. Esa es una aberración que a alguien se le ocurrió hacer solo porque querían sacar dinero. Se nota en el juego, en la historia y todo lo que implica. Devil May Cry 2 no existe. Es un sueño febril que tuvo la gente de Capcom y decidió hacer Devil May Cry 1. No pasó nada y luego salió el 3 porque a lo mejor no saben contar. Devil May Cry 2 no existe. Así de sencillo. Y pues entonces, como mencionaba, pues para mí hacer combos con Dante, pues es farolés y espectacularidad en la N potencia. No soy un gran jugador de ese tipo de juegos de hack and slash, pero me parecían bastante divertidos, bastante atractivos, porque era una odisea completa, porque al final de cuentas tenía una cuasi narrativa que tenía coherencia, pero esa coherencia agárrenla con alfileres porque si no se cae. Pero me hizo gran fan de la saga. Entonces, para mí es lo que significa el PlayStation 2. Sí hubo juegos como Pro Evolution Soccer, a pesar de que soy un gran fan del fútbol. Sí lo seguí jugando, pero ya no tanto.
Al menos no en consola, porque tuve la facilidad de tener una compu para ese entonces lo bastante potente para correr pues las versiones de en mejor calidad y mejor visualización hasta Winning Eleven, creo que es 11. Ya cuando aquí ya se vuelve Pro Evolution Soccer, creo que 5 o 6. Todavía me tocó un poco de la versión japonesa que conseguimos por ahí en el mercado gris. Pero al final de cuentas, pues ya no era algo que jugara tan seguido. Me clavé mucho en los juegos de anime. Es más, yo no soy fan de Naruto y jugué un juego de Naruto ahí en el PlayStation 2. No me gustó. Jugué God of War, como mencionaba. Jugué God of War 1 y 2, los terminé. Sé qué historia tienen, pero solo los terminé una vez. No me engancharon de esa forma. Y siempre seguí buscando como que juegos en el Play 2, pero había muchos shooter que tenía cosas raras. Pero algo que pasó después fue que llegó, pues otra vez, mi encuentro con Resident Evil. Porque pues yo estaba muy renuente a jugar Resident Evil 4. Porque pues en ese entonces todavía era bastante cobardón, por así decirlo, con este tipo de juegos. A pesar de que Resident Evil 4 ya está más enfocado a la acción y ya no tanto en el survival horror, sí me daba mi miedo, mis reservas para jugarlo. En el PlayStation 2 lo terminé una vez y fue más que suficiente. Fue todo lo que quise porque, su pinche madre, los regeneradores y las Iron Maidens, ¿cómo me ponían de nervios? Es más, no podía jugar el juego por más de 15 minutos. Cuando llegué a esa área, me ponía de nervios, me estresaba, ya no lo quería terminar. Me vi apoyado por amigos de sí puedes, güey, vas, tú hazlo, tú puedes. Y lo terminé. Pero nunca más lo volví a tocar en el PlayStation 2. Hasta tiempo después que lo logré conseguir en PC. Pues ya medio superé el miedo, pero pues me costaba muchísimo trabajo acercarme a este tipo de cosas. Y no se diga Silent Hill 2. La primera vez que lo jugué dije, no voy a poder conseguir. Lo acabé, saqué el bad ending. Para los que saben de qué estoy hablando, fue la peor forma de jugar Silent Hill. No saqué ni... para mí era más sencillo a esta altura de la vida, pues sí, es muy obvio sacar el true ending, pero en ese entonces pues no, yo no disponía de guías y resolvía como pude, me atoré un chingo de veces y pues no podía. Lo terminé a tantas, el peor final que pude haber tenido para Silent Hill 2, pero lo hice. Entonces, pues siguieron pasando cosas, siguieron pasando juegos, seguí clavado en mis juegos de anime una y otra vez, en Devil May Cry, muchísimo tiempo, de vez en cuando echar una reta en Pro Evolution Soccer. Y era algo que pues me gustaba jugar, me mantenía a gusto, hasta que toqué los juegos de WWE, porque también los toqué en el PlayStation 1, los jugaba mucho con mi hermano, pero en el PlayStation 2 ya no tenía ese sabor porque ya no los jugaba con él. Como iba al sitio donde rentaba pues estos equipos, regularmente cuando iba a jugar con mi hermano, pues era ir a echar una reta, una cáscara, básicamente ir a jugar lo que ahorita diríamos el FIFAs, pero eran en el PES, ir a jugar el PES. Todo el tiempo pues no hacíamos algo más. Entonces así siguieron pasando los años, siguieron habiendo más innovaciones, cosas por descubrir, llegó el HD y con ello llegó el PlayStation 3. El PlayStation 3 fue de las consolas de PlayStation que menos he tocado en mi vida y me he perdido muchos juegos de ahí porque están encerrados en esa consola. Algunos ya salieron en el servicio en línea actualmente del PlayStation 5. Pero, pues,
solamente pude jugar algunas cosillas muy aisladas, como lo que fue los juegos de los Caballeros del Zodiaco, para variar, eh, Soldados Valientes y Batalla por el Santuario. Batalla por el Santuario, que era como un brawler en 3D. Ibas haciendo la misma travesía de siempre, 12 casas y se acabó. Soldados Valientes ya tuvo la osadía de agregar todas las sagas juntas y tener la misma jugabilidad que había en el PlayStation 2, pero mejorado. Y jugué Soldados Valientes con resultados mixtos porque yo sentía que le faltaba algo, puesto que ya había juegos doblados al español, localizados en español latinoamericano, y sentía que le faltaba ese punch que no tenía, porque pues me hacía falta a lo mejor un doblaje. Yo no tengo problemas con las cosas japonesas en japonés, pero Caballeros lo asociaba mucho con las voces que tenía yo de mi infancia. Pero pues tampoco me molestaba verlo en japonés. La voz de Toru Furuya, pues que es el Seiya original, el idioma original en japonés, tenía lo suyo, me encantaba, me gustaba, pero no tenía la voz de Don Jesús Barrero, que para mí era... Uff. Y sigue siendo, porque lo sigo viendo y sigo jugando algunas cosas de Caballeros. Hasta que llegó, pues, Alma de Soldados, que también salió para el PlayStation 3, salió para el PlayStation 4, pero lo jugué la primera vez en PlayStation 3, en un lugar donde igual arrentaban consolas, y me dio chance de probarlo, jugarlo, escuchar el doblaje, que para mí fue uno de los mayores éxitos que pudo haber hecho Bandai en ese momento. Lástima que no fue tan vendido, no fue tan aclamado, no fue tan redituable para Bandai, porque pues parece que ya no habrá juegos de esta franquicia. No sé si aún tengan los derechos, pero parece que los tienen en China, entonces muchas cosas. Pero entonces tuve esa oportunidad, tuve poco acercamiento. Sí me quedé ganas de jugar cosas como Uncharted, porque las vi, me llamaron mucho la atención, porque Nathan Drake es a lo que es Indiana Jones en los 80s, a lo que fue Lara Croft en lo que es Tomb Raider en los 2000s, en lo que fue PlayStation 1 y PlayStation 2. Entonces conocí ahí justamente Grand Theft Auto 5, porque igual tocó al final de la generación que saliera esta cosa. Lo jugaba mucho por hacer relajo, pero nunca lo he terminado, y hasta la fecha no lo terminaré porque no es algo que me llame tanto la atención. Me gustaba echar relajo, me gustaba destruir cosas. Pero en PlayStation 3 no pude jugar tanto. No fue algo que yo tuviera mucho en la disposición, porque de hecho donde yo rentaba consolas casi nunca estaba disponible esa cosa. Era muy difícil de jugar porque solo había uno y había más cosas de la competencia. Entonces, como esta generación para mí tuvo muchas cosas de las que me perdí, por ejemplo, en su momento God of War 3, el cierre de la saga, en ese momento Metal Gear Solid 4 y obviamente 2 y 3, porque no los jugué en el PlayStation 2 y hasta la fecha no los he podido jugar como yo quisiera, porque pues no son juegos que sean fáciles de jugar ya, son juegos que tienen controles que envejecieron de una forma medio compleja, que pues ya no conectan con lo que yo tengo como susceptibilidad de juegos en tercera persona. Sobre todo porque aquí mismo salió Metal Gear Solid 5. La primera parte, el mini demo de Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes. Y de ahí era lo que es pues Phantom Pain. Porque no jugué esos en su momento, por lo tanto cuando jugué Ground Zeroes y Phantom Pain en esta generación,
los jugué un poco en mi PlayStation 3, eran controles completamente superiores a lo que teníamos en Metal Gear Solid 3 y 2. El 4 pues no lo toqué, ese sí lo desconozco. Entonces las operaciones de espionaje que ya eran en un mundo más grande, abierto, con mayor énfasis en el sigilo, en planear bien la operación, en cómo vas a rescatar. Por ejemplo, Ground Zero te lo puedes echar en 20 minutos si quieres, porque solamente tienes que rescatar a Paz. Todo eso lo sabemos, y si no, ya lo vimos en algún resumen del Fede Lobo. Pero hay algunos otros elementos que puedes rescatar, que cuando ya pasas a instalar Phantom Pain, pues vas a encontrar ciertos elementos en tu Mother Base que ya no van a estar disponibles para rescatar en Phantom Pain, porque ya lo hiciste en Ground Zeroes. Por ejemplo, Hideo Kojima. Hideo Kojima se pone como un NPC que tú tienes que rescatar como un valioso activo para Diamond Dogs, que es la organización a la cual pertenecerá al final Venom Punish Snake. Y pues si lo rescatas en Ground Zeroes, en Phantom Pain, ya no tienes que realizar esa misión secundaria. De hecho, ya está marcada como completada desde el inicio. Entonces, al tener esta super evolución de lo que fue el control de Metal Gear, pues ya fue muy difícil tocar juegos como Metal Gear Solid 3. Sobre todo ese en específico. Porque la cuestión de los triggers, como mencioné en algún video hablando de videojuegos, Metal Gear tenía ese asunto por ahí de que entre más profundo llegara el trigger, hacías cosas con menos o más intensidad. Por ejemplo, si querías apuntar la pistola, tenías que hacerlo con cierta forma para poder disparar un dardo tranquilizante, pero si te equivocabas en el tipo de presión que estabas haciendo, terminabas haciendo CQC y terminaba regándola. O si ibas a hurtadillas, hacías algo mal, te levantabas de golpe, te veían los guardias y pues valía tu operación. Algo que en Metal Gear 5 en general pues ya no ocurría así, porque de hecho tenías un botón dedicado a presionar en distintas veces para que pudieras ir de pie, agazapado o a ras de piso. Entonces cambió mucho Metal Gear, cambió mucho la jugabilidad de muchas cosas. Aquí hubo cosas que me perdí, como Twisted Metal, Resistance, que por lo que sé es una buena saga de disparos, y pues ya no hubo esa oportunidad. Tampoco jugué Ratchet & Clank, que ha tenido muchas cosas en estas dos consolas, tanto Play 2 como Play 3. Y de ahí pues empezamos a ver cosas que empezaron a salir intergeneracionales. Aquí ya hubo más acercamiento a lo que fue pues FIFA por mi hermano, y porque pues había Liga Mexicana, porque pues PS se empezaba a ver un poquito más escueto, porque empezó a perder licencias, empezó a perder ligas, y pues empezamos a voltear más a lo que es FIFA, pero pues era en la consola de la competencia, porque ya empezamos a expandir un poco más los gustos. Y con esa expansión de gustos pues llegó lo que es el PlayStation 4. Y de hecho lo podemos hacer sándwich con el PlayStation 5. ¿Por qué? Porque los juegos de PlayStation 4 se pueden correr en PlayStation 5. Y aquí sí, ya empezamos a ver cosas un poco más variadas, sobre todo para mi estilo de juego. Y sobre todo un poco más actuales. Empecé a tener un gusto más por lo que son, sí, los juegos de anime, sí, al final de cuentas, pero juegos con mayor historia, juegos con mayor amplitud de ideas, juegos más a lo que es un solo jugador, juegos también de tipo puzzle, que me encantan y me encantan muchísimo.
Y aquí hubo una proliferación muy grande entre PlayStation 4 y PlayStation 5 de lo que son los juegos indies. Cosas que pueden verse más baratas, que son estudios independientes, que no tienen el presupuesto de un juego gigantesco de PlayStation, pero que son de igual de divertidos. Y aquí empezamos a notar que ya el enfoque del mercado pues es más hacia cosas de servicio, cosas de multiplayer, cosas que pues si no tienes muchos amigos no vas a disfrutar. Y yo soy de esas personas. No tengo muchos amigos y no lo puedo disfrutar porque jugar con gente random del internet es muy difícil. Sobre todo ahora que hay cosas como Overwatch 2, Marvel Rivals, que si estás en algunos canales de Discord de alguna comunidad a la que tú te sigas, de que sea de gaming, es muy difícil coincidir de horarios porque primero hay muchos que chambean a distintos horarios que tú, las distintas zonas horarias, y juntarse en una hora en específico es muy complicado. Segunda, si no tienes amigos en el mundo real, pues es muy difícil agregarte un squad donde tú puedas pues cumplir tu rol. Por ejemplo, a mí me encanta hacer mucho un rol de healer, un güey de apoyo, un güey de curación. En cosas como mencionamos Overwatch o Marvel Rivals, es muy difícil desempeñarlo porque no puedes armar una táctica. A pesar de que haya la interconexión de poder hablar con el micrófono del PlayStation o con tu headset, a veces hay squads que ya están armados y tú llegas a completar la party porque a lo mejor alguien no se conectó y caíste ahí, y te terminan ignorando mucho porque ellos arman su táctica, se hablan entre ellos, pero te ignoran bastante. Ya sea Overwatch, ya sea Marvel Rivals, o por ejemplo, apenas pasó la beta de Battlefield 6. También ahí hay muchos roles que llevar. Entonces es muy difícil cuando tu squad de 4 personas, de donde 3 sí se hablan y tú eres el que pues entró porque nada más para a completar la partida y pudieran tener un squad completo para trabajar lo que necesitaban hacer. Ves que todos corren como pollos sin cabeza. Pero pues esos 3 güeyes sí se hablan y pues dicen, no, pues vamos a atacar a E o C o lo que sea. Va un healer y 2 güeyes de asalto. Y pues tú no sabes qué agarrar porque te dices, oye, necesitas un sniper, no, te ignoran. Pero todavía es peor aún cuando son 4 desconocidos que ni se hablan y solamente están corriendo como pollos sin cabeza por todo el mapa y pues no puedes armar una buena estrategia. Entonces, por eso elegí los roles de healer. Aparte de que soy malísimo en los shooters, no tengo el nivel para estar matando gente. Yo voy aventando packs de curación, reviviendo gente, repartiendo munición en los que se puede. Por ejemplo, en Battlefield 6 voy reparando lo que son vehículos. Voy tratando de tener pues el control de zonas, porque al final de cuentas el rol de ingeniero te permite reparar vehículos, pero también puedes empezar a disparar con armas pesadas a lo que son tanques y todo eso. Pero pues ahí se enfocó más esta generación a lo que son multiplayers, y sigue habiendo multiplayers. Pero aquí entra la situación que tanto me encanta. Me empecé a hacer a juegos de un solo jugador y he encontrado experiencias increíbles. Proveniente de lo que es PlayStation 4 y que se puede jugar como retrocompatible dentro de lo que es PlayStation 5, si compras Batman Return to Arkham, que es Batman Arkham Asylum, y Batman Arkham City, es una gran experiencia para empezar a jugar, puesto que son 2 juegos completos con todo su DLC, con todo lo que lleva y la experiencia de ser Batman. Han envejecido bien, tienen buenos controles, tienen buena historia, tienen buenos retos, pero no pueden superar a uno de sus juegos que
Para mí es de los favoritos de Batman porque ya se siente como, aparte de que es el cierre de una historia, es la epítome de lo que pues es un juego de superhéroes, lo que fue su estandarte en el momento. Batman Arkham Knight se siente como todo lo que debió haber sido los otros dos, pero a la N y con carro. Entonces, eso me ha dado una gran experiencia, sobre todo porque hay una historia que contar de lo que es el Caballero de la Noche, pero PlayStation no se quedaría atrás. Años después, PlayStation, porque tiene las licencias de lo que es Spider-Man, pues genera su propio juego de Spider-Man. Como mencioné en algún podcast, me tardé en atraparme porque pues venía muy acostumbrado a lo que es Batman Arkham Knight, que es un juego que he jugado y rejugado tanto en PlayStation como en la consola de la competencia, como en el Nintendo Switch. Es un juego que he jugado una cantidad ridícula de veces, que cada vez que hago un archivo nuevo me encanta, excepto las pendejadas del acertijo, pero al menos unas 3-4 veces sí lo he terminado con todo, el 250%. Y me encanta. Y estaba tan acostumbrado a ese ritmo de lo que es Batman, que en su momento Spider-Man no me atrapaba, no conectaba, como que dije, no, es que no se siente como Batman. Pero yo estaba esperando eso porque era un juego de superhéroes, de mapa abierto. Y pues me enamoró, pinche Spider-Man, me enamoró. Como mencioné en algún podcast, lo compré en una barata, con todo su DLC. Y fueron las mejores 120 horas que le puedo haber dedicado a Spider-Man. Lo acabé al 100%, saqué todos los trajes, todos los coleccionables. Hice el New Game Plus. Y encantado de la vida con este juego hermoso, juegazo, precioso, hermoso, precioso, que es Spider-Man. Y obviamente, ya cambiando un poco de género, aquí regresó una de las franquicias que me gusta muchísimo, que me encanta y que he disfrutado mucho tiempo. Sega tuvo como un gran acierto hacer una fusión de uno de los juegos que más me gusta, sobre todo de puzzles, lo que es el Puyo Puyo, juntándolo con el Tetris. Y a partir del PlayStation 4 ya abrir lo que es la franquicia de Puyo Puyo Tetris, que solo estaba en el Nintendo Switch, a todo el universo. Y es una locura absoluta, pero lo amo. Puyo Puyo Tetris es la combinación perfecta de mantener tus reflejos, ojo, mano, televisión y esfínter al mismo tiempo. Porque cada 20 segundos dentro de la partida vas alternando entre lo que es jugar Puyo Puyo y jugar Tetris. Esta cosa la puedes jugar hasta con 4 personas, hay jugabilidad online, pero es muy divertido jugar con otra persona en el mismo sillón. Porque es un juego que te pone el reto, porque si eres muy bueno en Tetris, vas a dominar el Tetris. Pero si eres muy bueno en Puyo Puyo, es la misma situación. Pero si sabes alternar y planear tu estrategia sobre la marcha, te vuelves un monstruo. Y entonces, esta situación en PlayStation 4, que también es retrocompatible para PlayStation 5, pues genera mucho lo que es ese ambiente de fiesta, de estar echando relajo, ya de mucho lo que es la verborrea a la televisión, le estar gritando groserías. Es muy divertido. Y con ello pues sabemos que hay cosas indies que son de menor presupuesto, pero que también tienen su gran sabor. Y aquí para mí hay 3 cosas muy importantes. 3 juegos que para mí son infaltables y que siempre debes de tener en cualquiera de las consolas que tú tengas, porque son multiplataforma y sobre todo porque te generan esas ganas de seguir jugando. El primero, que ya lo hablamos por ahí en un top de juegos que
recomendamos o que nos encantan, si no me recuerdo. Si no, ahí les dejamos la tarjeta de dónde está ese asunto, cómo está. Y si no está, pues probablemente lo relacionaré en los comentarios, porque pues esta cosa ya se hizo bien larga como siempre. Overcooked, en su versión All You Can Eat, es un infaltable. 4 personas en el mismo espacio-tiempo tratando de resolver un apocalipsis a través de lo que es la cocina. Mientras estás picando, asando, friendo y tostando, armando platillos y entregando como desquiciado, es la mejor cocina de la historia y la peor al mismo tiempo, porque este juego puede sacar lo mejor de ti como líder o la persona más tóxica que hayas ver conocido en la vida. Overcooked, tanto 1 como 2 y todos sus DLCs y contenidos descargables, si los tienes por separado o tienes la versión que compila los dos juegos, es una cosa infaltable, imperdible e indispensable si tienes amigos con quien jugar en el mismo sillón. La versión All You Can Eat pues tiene juego en línea, pero nada le quita a estar jugando en el mismo sillón. Y sobre todo porque es uno de los juegos que más disfruté y he disfrutado y seguiré disfrutando con mi hermano y ahora con mi pareja, que le hemos dado alrededor de 4 vueltas al juego con todo y su contenido descargable, haciendo rabietas, jugando, gritando, jugando hasta altas horas de la noche, hablando lenguas porque ya estamos muy cansados. Es una cosa de locos, divertida y fantástica. Y como mencionaba, pues los indies son muy importantes para esta época actual de consolas, sobre todo porque pues están entre 2 generaciones, tanto PlayStation 4 y Play 5, y en los indies pues es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque pues te salvan de un apuro cuando necesitas algo que jugar, son más baratos y tienen mucho amor. Y aquí, que vamos a hablar en este momento, tiene mucha testosterona. Si no saben de quién estamos hablando, pues encontramos a que aquí hay un Proforce aquí incluido que es un homenaje a todo lo que son nuestros héroes de Hollywood de los 80s, 90s. Y párale ahí de contar. ¿Por qué? Porque es una odisea para matar a Satán con Quasi Rambo, con Brombo, con MacBrover y Mr. T, porque se me olvidó cómo se llama en el juego. Que es igual, es un run and gun que tiene mucho que ofrecer, corajes y todo eso. Y el último indie que no deben dejar de escapar, y sobre todo porque es una cosa muy barata, Hollow Knight. Ahorita que Silksong salió, este primero Hollow Knight, se lo recomiendo. Silksong es una cosa bastante difícil, que asume que ya jugaste Hollow Knight natural, para que se eviten muchos corajes. Sé que a lo mejor se me escapan muchas cosas que he vivido al lado de PlayStation en estos 30 años de la marca, sobre todo porque a lo mejor he estado como en unos 20, más o menos, 25 años de la marca, y que han acompañado mucho de mi vida, desde que empecé a ser un puberto, hasta ahora que soy un adulto que ya ha vivido muchas cosas, que ahorita pasa por una crisis existencial, sobre todo por la desempleación, pero que al final de cuentas es el lugar donde puedo escapar de la realidad e ir a otras realidades, hacer algo más de lo que soy ahora, de poder ser una persona poderosa que va a proteger el mundo, de poder ser un chef que va a salvar del desastre al mundo, de ser una persona bastante habilidosa para generar combos y planear sobre la marcha, el tener el poder y el estar acompañado de personas que quiero mucho y estar jugando en el mismo sillón, diciendo improperios y todo lo que se pueda, pero divirtiéndome con ellos y sintiendo ese cariño y esa apreciación de lo que a nosotros nos gusta.
porque al final de cuentas, el tener una consola implica muchas cosas, pero principalmente el estar unido con otras personas, compartiendo un hobby, compartiendo lo que es, pues, tu mundo, al final de cuentas. PlayStation y yo tenemos mucha historia. PlayStation y yo tenemos muchas anécdotas que en este podcast puedo hablar de los juegos y lo que sea, pero esas anécdotas son para mí, para momentos cuando pues no puedo estar cerca de mis amigos, no puedo estar cerca de mi familia, y el jugar me recuerda todos esos buenos momentos, bellos momentos, terroríficos momentos, momentos graciosos que hemos vivido al lado de esta consola, al lado de esta marca y sobre todo al lado de lo que es una televisión, un control y mucho, mucho tiempo libre. Este podcast ha sido bastante especial aprovechando que PlayStation cumple 30 años en este diciembre. Y sobre todo porque hay una campaña bastante especial de lo que es PlayStation. Donde si tú compartes tus momentos favoritos, pues puedes entrar a cierto video promocional celebrando a la marca. Este podcast no es patrocinado ni nada por el estilo, pero se me hace bastante especial que una marca te invita a compartir algún momento y estar en esa posteridad como una persona que fue, es y acompaña a esa marca durante mucho tiempo. Sobre todo porque PlayStation es una de las grandes pues compañías de videojuegos que ha tratado de dejar su huella de alguna forma. Sí, con cosas controversiales, sí, con cosas muy extrañas, con decisiones muy estúpidas, pero al final de cuentas, pues todos somos humanos, la cagamos, ¿no? Pero al final de cuentas, y entre todo eso, pues encontramos un nicho donde podemos estar, donde podemos reunirnos y sobre todo pasarla bien. Así que cuéntame en los comentarios si tú tienes consolas de PlayStation. Cuéntame cuál fue tu primer consola, cuál fue tu primer recuerdo con ella. Obviamente faltaron cosas por tocar como las portátiles, el PlayStation portable, el PlayStation Vita, a lo mejor las cosas del VR que pues no he tocado porque es carísimo. Pero yo sé que tú tienes algo que hablar, algo que contar sobre pues tu experiencia con PlayStation. A lo mejor tú no tienes PlayStation, pero créeme que a lo mejor lo compartiste con alguien y fue mágico ese momento. No se ha repetido porque a lo mejor amas a la compañía con la que tienes tu círculo de amigos, o donde tú juegas principalmente, o donde puedes conseguir tus juegos. Créeme, yo no entiendo. Pero después hablaremos de el resto de los demás. Así que cuéntame en los comentarios una anécdota, algo específico sobre este tema. Y pues déjanos un like, suscríbete, activa la campanita, ya sabes, todo este show para que seamos más gente. Y pues no te olvides de que hay redes sociales, ahí avisamos cosas, aventamos anuncios de algún video especial, algún top. De que ya salió el episodio del podcast, por ejemplo. Y al final de cuentas, nunca dejen de pensar que los videojuegos no son una cosa mala. Al contrario, te generan muchas cosas alrededor de ti. Pueden ser el escape a muchas cosas de las que estés pasando, pero igual también es un buen entrenamiento para mejorar tus reflejos de ojo, mano, televisión, pero lo puedes aplicar en otras cosas. Esas habilidades que adquieres con los videojuegos se pueden extrapolar al mundo real, a tu trabajo, a tu carrera, a la escuela, no sé, en el momento de la vida en el que estés, pero se pueden extrapolar. Todo tiene un lado positivo, todo tiene un lado negativo, pero sácale provecho a ese lado positivo y deja a un lado lo negativo. Al final de cuentas, yo soy su amigo Kion Moonlight y les digo hasta la próxima.